Transformaciones económicas, políticas y tecnológicas. Capítulo 4. El apogeo del mundo burgués. El triunfo del capitalismo. En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo económico radicaba en las empresas privadas. La sociedad tenía valores burgueses. Con el capitalismo triunfaba la burguesía y el liberalismo. El mundo se hizo capitalista. Pocos países fueron industriales. Hasta 1870, Inglaterra fue el primero. Aumenta la demanda de carbón y el hierro y la maquinaria. La revolución industrial desencadenó procesos de industrialización a nivel mundial. Francia tardó en industrializarse ya que tenía una ciudad agraria, hasta que por necesidad el Estado se vio obligado a implementar políticas económicas y modificarlo. Se funda la Crédit Mobilier en 1852 para estimular las empresas industriales, una nueva casa bancaria. También se funda la Ley de 1867, Libre Constitución de Sociedades Anónimas. El impulso del capitalismo en Alemania se debió a que los trabajadores agrícolas debieron abandonar el campo. A su vez, formaron una gran reserva de mano de obra. En 1840, los bancos resultan fundamentales para financiar la primera etapa de la expansión ferroviaria. Hubo un intervencionismo estatal, al igual que en Francia. Los cambios que se fueron dando a nivel mundial fueron el crecimiento de las ciudades, éxodo de población rural, nuevos barrios burgueses, se transforman los métodos de intercambio de mercancía. En cuanto a la compra y la venta, el ferrocarril es un símbolo de la industrialización y unifican mercados de bienes de consumo. En 1914, la industria armamentista toma el primer lugar. Surgen cambios en la navegación gracias a la implementación del vapor. Aumenta la economía. En 1850, el telégrafo es de gran importancia política y económica. Hay una aceleración del proceso tecnológico. Relación directa entre ciencia, tecnología e industria. Le dan la importancia a la educación en este ámbito. La Gran Depresión. Los precios caen bruscamente. Las crisis eran interrupciones en un proceso constante. Surgen desequilibrios propios de una economía en expansión. En 1870 caen bonos alemanes y la demanda de hierro. También surge una caída agrícola e industrial. La época del imperialismo. El imperialismo, para algunos, era la mejor salida para superar los problemas del capitalismo. Entre 1875 y 1914 surge la época del imperialismo. Las potencias capitalistas parecían dispuestas a imponer supremacía económica y militar sobre el mundo. Las potencias más desarrolladas eran el Pacífico Asiático y África. Europa desafiaba la doctrina Monroe, donde se oponían a la colonización o intervención política de las partes europeas. América para los americanos era el lema que ellos llevaban en su doctrina. Dentro del marxismo, Lenin decía que el imperialismo constituía la fase superior del capitalismo y la competencia capitalista abría paso a los monopolios. Surge el capital financiero, fusión entre el capital bancario y el industrial. El imperialismo estimuló a las masas. La nueva tecnología dependía de materias primas ubicadas en lugares remotos. Dominaba la producción de cereales y carnes, luego el cacao, la producción bananera, etc. Surge la occidentalización, creación de una élite colonial occidentalizada. Las transformaciones de la sociedad. Se desarrollaban la burguesía y el proletariado. Existía la gente respetable, que estaba compuesta por burgueses y nobles, y los excluidos, que eran los trabajadores manuales, obreros y demás. Teoría del evolucionismo. Explican la superioridad de la burguesía. Las mujeres eran subordinadas, había castidad para las mujeres solteras y libertad sexual para los hombres. En cambio,
En cuanto a las mujeres casadas, debían tener total fidelidad y a su vez tolerancia con la infidelidad de sus maridos. En este periodo baja el peso de la religión y avanza la ciencia, más allá de que la religión era la encargada de sostener el recato y la moral de la sociedad. El mundo del trabajo. Los trabajadores se acostumbraron a la vida en la ciudad. Los que fabricaban y reparaban máquinas eran los más respetados. Un escalón más abajo estaban los obreros en situaciones precarias y luego los recién emigrados del campo. Luego hubo progresos, disminuyó el trabajo infantil, se emplearon sistemas de seguro y el capitalismo se suavizó y aumentaron los salarios. Pese a las diferencias, los trabajadores se unían por la explotación y el sometimiento burgués. Nace el primer Partido Socialista Europeo, que no era revolucionario, pero sí buscaba la democracia y brindarle al proletariado ideología política. Se forma la Liga de los Tres Emperadores, Alemania, Austria y Rusia, para defenderse del radicalismo que amenazaba el trono y las instituciones. Un mundo a la defensiva, aristócratas y campesinos. En el siglo XIX la aristocracia inglesa era la más importante. Seguían teniendo mucho prestigio a pesar de vivir en un mundo burgués. Los campesinos seguían siendo una realidad. Es decir, que frente a los cambios socioeconómicos, las clases sociales buscaban sobrevivir adaptándose a las nuevas transformaciones. Las transformaciones del liberalismo, democracia y nacionalismo militante. El liberalismo era el principal fundamento ideológico de la burguesía. Finalizando el siglo XIX, se había impuesto en gran parte de Europa. Los conservadores procedían por reacción sin alcanzar propuestas positivas frente al progreso. Se apoyaba en las tradiciones para oponerse a lo nuevo, aunque encontró desde dónde resistir. La Iglesia, quien controlaba desde la familia burguesa. En 1880, la Iglesia perdió muchos controles. Las Fuerzas Armadas pasan a ser el escudo de la aristocracia. El liberalismo no tenía fundamentos teóricos sobre el avance de la democracia. Se reconocía la necesidad de ampliar el derecho al voto y llegó gracias a la puja de la burguesía que necesitaba el apoyo en números. Se empezó a considerar que el liberalismo debía adaptarse a las transformaciones de la industrialización. Las tendencias ideológicas apuntaron al nacionalismo, la idea de nación como hilo conductor en la sociedad. El conservadurismo configuró sus conceptos de nacionalismo agresivo y militante, donde se plasmaba la superioridad de cada nación, el desafío a la sociedad burguesa, el socialismo y la revolución. El socialismo buscaba que la clase obrera sostenga su unidad y la conciencia de clase. Luchaban contra el orden establecido y movían las masas. Surgieron huelgas y revoluciones. Capítulo 5. La sociedad contemporánea. Continuidades, rupturas y significados. 1914 fue considerado un punto de inflexión por los contemporáneos, ya que para los europeos finalizaba una era. Esto se debe a grandes movimientos de masas favorecidos por los ferrocarriles y la comunicación. Características del mundo avanzado. Los países avanzados conquistaban otros países gracias a su capacidad militar. Rusia era un centro intelectual. Crecen las ciudades gracias a la industrialización. Se transforma la estructura agrícola, la administración privada y estatal. Surgen movilizaciones políticas de las masas. La prensa surge como una herramienta para los políticos. Se incorporan los sectores moderados al parlamentario, lo que provocó que las minorías radicales se aíslen. Buscaban una salida revolucionaria. Debido a que dejan de existir las lealtades del campesinado, surgen las instituciones para reproducir la lealtad al Estado, entre otras cosas. Un ejemplo de institución es la escuela. Surgen símbolos patrios. El prejuicio social y la ilusión de superioridad. La sociedad de 1914 era una sociedad que ya no podía reconocerse ya que se fumaban las antiguas clases sociales. Sufren una crisis de identidad. Se amplía el acceso a la cultura.
También se expresa en el ámbito de ideas, de las concepciones del mundo. Se pierde la confianza en la razón y la idea del progreso. La preocupación por lo desconocido ocupa el primer plano. Los sociólogos empiezan a cuestionarse cómo funcionan las sociedades con los faltos de normas. Esta crisis de identidad social colapsa en la guerra y la revolución. El comienzo de la guerra. Se expande el imperialismo y la rivalidad entre potencias que llevó al enfrentamiento bélico. El clima es de patriotismo. Surgen estrategias económicas para sostener la guerra. Surge la Revolución Rusa y movimientos de protestas. La construcción del mundo soviético. Existe un nuevo régimen en marcha hacia un Estado autoritario con Lenin a la cabeza. El desorden de la economía llevó a adoptar al comunismo de guerra. Se nacionalizó el Estado, la producción y la mano de obra quedó a disposición del mismo. Los kulaks eran los campesinos ricos que acaparaban los granos. El Estado pone mano dura y se colectivizan las tierras. Surge una revolución. Las políticas represivas terminaron con un alto número de ejecutados. Crisis económica. Estados Unidos, expansión de la década de 1920. Crece la economía, aumenta el consumo y las compras a crédito. Se buscaba olvidar a las privaciones de la guerra a través de bienes de consumo. En 1929 cae la bolsa de Wall Street. Esta crisis se expande a casi todos los países del mundo. La crisis se debió a la estructura del sistema financiero, a la incapacidad de responder la oferta monetaria, el clima proteccionista de la época, la sobreproducción en la agricultura y presión económica europea. El fascismo. Es una ideología política que se rige por el movimiento de las masas a través del nacionalismo. Hitler y Mussolini consideraban que la guerra era la causa de todos los males. Algunos de los resultados de la guerra para Europa fueron los siguientes. Surge el Tratado de Versalles, donde deben rehacer el mapa de Europa. Alemania debía comprometerse al pago de indemnización y gastos de la guerra. Polonia recuperó territorios. Austria le dio la independencia a Hungría. La guerra desfavoreció a todos los países. En Italia fue pérdida de soldados, económicas, tierras, campesinos se rebelaron y tomaron tierras. A fines de 1921 se organizaba el Partido Nacional Fascista Italiano con 250.000 afiliados encabezados por Mussolini. En Alemania surgieron crisis sociales y revoluciones. Se proclama la República y se promueve la Constitución. Tenían deuda externa e inflación y crisis económica. La posguerra. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética entre 1947 y 1991. Esto polarizó al mundo en dos bloques, uno capitalista y el otro comunista.